Buenas, vamos a continuar con fracciones, sobre todo teniendo en cuenta la clase de ayer y también teniendo en cuenta los horarios en los que se graban, porque sirve mucho también para mostrar cuestiones que suelen aparecer en la matemática y que es lo que despierta la ansiedad y el esquivar las matemáticas. En primer lugar, está claro que, bueno, a mi horario eran las 3:30 de la mañana y cometí un error que me es muy sencillo luego darme cuenta dónde está el error, que es, yo afirmé que los números impares siempre son primos, lo cual es fácilmente detectable que no es así, porque el 33 es divisible por 11 porque da un número que no requiere decimales, por lo tanto no es así. Esa actitud hay que tenerla siempre, porque el hecho de que uno de repente diga algo, necesita que alguien le diga, pero esa parte es elementalmente, claro, tienes razón. Bueno, luego el hecho de justificar por qué o no es tan importante como el hecho de que vos entiendas fácilmente o claramente que te equivocaste y no que vos agarres y no tengas el concepto. Distinto sería, no, ¿cómo? Si el número primo... Y ahí te das cuenta que la persona no conoce el concepto del número primo. Entonces, esa actitud está relacionada también mucho, es una actitud muy cultural, con el hecho de que cometer un error es quizás, en este caso no, porque es un error un poco, es muy grosero, digamos. Los números impares pueden ser compuestos o primos y los números pares también. Pero, bueno, en los números pares también hay que aclarar que estamos hablando del 2. Eh, Ahora, vamos a ver qué sucede cuando lo que tenemos son fracciones. Porque la pregunta es, ¿realmente entendemos lo que son los números fraccionales? ¿O hay un error derivado de esta manera de entender los números fraccionales? Saben que cuando uno ve el programa de estudio, ve que empieza con fracciones, con números fraccionales, que no es lo mismo, porque el concepto adecuado es número fraccional. Un número fraccional se compone de lo que, si anteriormente se vio, lo que se tiene que haber visto son los números naturales. Entonces, si yo tengo dos números naturales y los tengo colocados acá, en términos de números fraccionarios, tengo un solo número fraccionario. Ahora, esta manera de explicarlo como una torta que se divide en pedazos lleva a una trampa y a un error que impide el verdadero origen del concepto de número fraccionario, que es dar lugar a este concepto, que es un concepto mucho más complejo que el concepto de variable. Otro nos mate. El concepto de variable es un concepto que tiene su complicación, no tanta, pero la tiene, porque requiere cierto grado de abstracción. Y lo que indica es que un número es fraccionario si tiene un numerador, lo vemos acá, está arriba, un denominador, está abajo. Esto se interpreta como un cociente, es decir, acá tenemos una división. Pero
Si yo tengo sobre, no ahora, ¿no? Pero si yo tengo sobre el espacio aéreo de Heathrow, de Londres, más o menos lo que ocurre habitualmente, 4.500 aviones. ¿En Londres cuántos aeropuertos hay? 5. Bien. Yo tengo 4.500 aviones y tengo 5 aeropuertos. Entonces, si sucede eso, ¿qué me quedarían? Me quedarían 900 aviones para aterrizar en los 5 aeropuertos. Bien, ¿qué sucede? Una variable es un concepto tal que con reglas fijas y sistemáticas yo le pueda asignar una cuantificación o hay otras formas de variables. Por ejemplo, si yo salí primero, segundo, tercero, ya es una cuestión de orden. Si mi variable es en qué país se encuentra una persona, ya es una cuestión de categorías. Mi variable puede tener un cero absoluto. Hay ciudades, por ejemplo, que recuerde de la Patagonia, Gaiman, no tiene aeropuerto, tiene 0 aeropuertos, pero ese cero es absoluto. Ahora, el cero de la escala de la temperatura que se usa en Latinoamérica, ¿es absoluto? No, porque lo paso a escala Fahrenheit y pasa a un número que ya no es cero. Y cero es la ausencia de una magnitud. Entonces, como la fracción, el número fraccionario dio origen a la variable, uno se pregunta, ¿realmente en el programa, realmente quisieron poner número fraccionario como comienzo? ¿Es ese el inicio, entender lo que es una variable? ¿O es este error de decir, si tengo una torta partida en 2 y tomo una, me queda un medio. Si tomo una torta partida en 4 y tomo 2, me quedan 2 cuartos. Si tomo una torta y la parto en 8 y tomo 4, me quedan 4 octavos. 4 octavos, 2 cuartos y un medio, por un método muy sencillo, que es el mínimo denominador común, que en este caso lo vamos reduciendo, te queda que son todas equivalencias. En este caso, fracciones se suele empezar introduciendo de esta manera, lo cual parte del error que quita a las matemáticas de su esencia, que es la producción de operaciones mentales. Es más hábil poder generar la cantidad de ejemplos constantes que uno tiene, pero donde lo que uno observa es que el numerador y el denominador pueden ser tanto impropios como propios. Y eso lo vamos a anotar acá y vamos a decir, cuando mi teclado, les aviso, tiene tan poca definición en cuanto a que se vean las letras que puedo apretar cualquier letra. Bueno, impropiados no, impropios. Bien. Es impropio si el numerador es más grande que el denominador. Entonces, ¿cómo dar ejemplo con tortas para que el numerador sea más grande que el denominador? Que diría yo, que de las 8 partes tomo 9. ¿Se acuerdan ayer el ejemplo de los jugadores del Liverpool? Si yo tengo 11 jugadores que entran a la cancha y en el plantel hay 22, yo puedo decir que de 11 ingresan 22. Ahora, es muy raro que diga que tengo 11 jugadores en el plantel y digo, van a ingresar 12 jugadores hoy. Claro, pero tengo 11. La clave de la matemática es justamente lo que les decía ayer, que es la abstracción.
y como abstracción hemos visto un término complejo, vamos al origen del concepto de fracción y vamos a ver si realmente sabemos lo que es un número fraccional. El origen del concepto de fracción se remonta más que nada a una cultura que influyó mucho a la árabe, que es la persa. Los persas son una parte de Irán. Esa división lo que permitió es que uno opere con distintas unidades de análisis. Si yo acá digo aviones, cantidad de aviones volando, 5.000. Cantidad de aeropuertos que tiene Londres, 5. Bien. Ahora, yo ahí no necesito estar hablando de torta y pedazos de torta, sino que puedo estar hablando de operadores de dispositivos aéreos en el espacio aéreo, que son los aviones, que corresponden a diferentes compañías, y a la vez puedo hablar de aeropuertos, que es otra unidad de análisis. No necesito una unidad de análisis. Entonces, a esto yo lo puedo considerar una variable. Yo puedo considerar la variable cantidad de aviones. Y yo puedo considerar la variable aeropuertos. ¿Por qué variable? Porque aeropuerto es un concepto. Si yo tengo un sistema sistemático, compartible, que los demás puedan aplicar las mismas reglas y llegar al mismo resultado, entonces lo que puedo hacer es asignarle una cantidad. Una variable es asignarle valores a un concepto con reglas sistemáticas. Eso es una variable. Y los números fraccionales dieron origen al concepto de variable justamente por las impropias, que son cuando el numerador es más grande que el denominador, lo cual no va a ocurrir si yo tomo una torta, la parto en dos y quiero que el numerador sea más grande que el denominador. Lo que puedo hacer ahí es trampa, pero haciendo trampa no se logran reglas sistemáticas, no se logra el concepto de variable. Quiere decir que un número fraccional no entendido obstaculiza que después se entienda el concepto de variable. Y eso genera el rechazo, la aversión también, hacia la cientificación de una cultura. Porque una cultura cientificada utiliza variables. ¿Cómo se hace trampa con las tortas? Se colocan, supónganse que yo coloque aquí esta torta y esta. Y yo digo, bueno, yo tomo 1, esta parte, 2, 3, y tengo 2 tortas. O sea que entonces me quedarían, si tomé 3 partes de 2 tortas, me quedarían 3 sobre 2. Pero sin embargo, yo estoy tomando el mismo sistema, que es la torta, con un criterio distinto, cambiándote el criterio. Te cambio el criterio y te digo, tomo el criterio de establecer que sobre la torta la divido y me quedo con un pedazo, y después te lo cambio y sumo las 2 tortas y te considero que las 2 tortas son en realidad la base sobre la cual, es decir, el numerador sobre el cual yo calculo las partes que extraigo. Pero eso va a ser de trampa. Eso no es una variable porque te estoy cambiando de sistema, de un sistema te lo estoy cambiando a otro. Y una variable justamente tiene su definición en cuanto que el procedimiento tiene que ser sistemático. Entonces, ¿por qué es importante conocer las fracciones
impropias, los números fraccionales impropios. Porque supónganse que de esos 5.000 aviones que tengo volando sobre 5 aeropuertos, yo tengo que en Heathrow, en Londres, opera principalmente la línea nacional de Inglaterra, que es British Airways. Ahora, si tengo que de las compañías aéreas, ¿cuántas tengo yo que son de British Airways y cuántas no? Bueno, el denominador, tenés que pensarlo. ¿Cuál es la variable del denominador? ¿Cuál es la variable? Compañías aéreas. ¿Cuántas tenés? 2. ¿En qué sentido? En que yo lo estoy dividiendo en las compañías aéreas que son British Airways y las que no son British Airways. Esa capacidad de ir generalizando lo que aprendí de una manera que uno dice, bueno, 5.000 sobre 5 en una fracción, o numerador 5.000, denominador 5, uno puede decir, bueno, pero ¿qué sentido tiene todo esto? Tiene mucho sentido en cuanto a que permanentemente puedes pensar así. Puedes pensar las que son British Airways y las que no. Si has pasado por algún control de pasaporte cuando entras a otro país, vos ves que está dividido en 2. Y está dividido de una forma bastante interesante para los números fraccionales, porque dice todos los pasaportes. Dice, hay una sección donde pasan todos los pasaportes. Entonces dice, bueno, si son todos los pasaportes, van todos. Pero la siguiente sección dice pasaportes de la Unión Europea, de Estados Unidos, de Canadá, de Australia, de Japón. No hace falta mucho para saber que están hablando de los países que son potentes económicamente. Entonces, cuando dice todos los pasaportes y cuando dice establece, está incluyendo acá, en todos, está incluyendo a estos. Sin embargo, estos van allá. Eso que te provoca una especie de paradoja, en realidad corresponde más a la sociología, a cómo cada cultura trata de disimular de alguna manera que se trata de forma discriminativa a las personas según de dónde vienen, y entonces lo que provoca sí es un sentimiento de, por ejemplo, de un chiste, dice todos los pasaportes de los países que no sirven. Es un chiste que uno habitualmente hace cuando ve todos los pasaportes y después ve algunos pasaportes. Bien, eso es teoría de conjuntos. La pregunta es si no se está confundiendo números fraccionales con teoría de conjuntos. Porque números fraccionales es esto. Números fraccionales cuando tenés un numerador, un denominador y haces operaciones entre numeradores y denominadores. Y no cuando de un conjunto tomas elementos de un conjunto. Lo cual sí, puede ser expresado mediante un número fraccionario. Pero es muy diferente decir fue expresado mediante un número fraccionario que decir eso es una fracción. Porque el concepto de número fraccionario a lo que da lugar, la trayectoria que sigue, es la variable, y con la variable aparece un concepto extraordinario en matemática que es la función. Esa línea, número fraccional, variable, función, es una línea que para la mente es el alimento de la mente que se va a cientificar. Ahora, con pedazos de torta, a lo único que uno llega es a empezar a hacer, bueno, si tengo 2 pedazos de torta y la dividí en 4, yo tomé 2. Después a esa torta la partí en 9.
y tomé 3. Entonces, ¿cuánto es sumar esto más esto? Entonces, bueno, uno dice, bueno, vamos a hacer un método de reducción que obviamente que se va a explicar, y esto te quedaría 1/2 y 1/3. Bien, entonces acá a lo que voy llegando es a que si yo quiero sumarlos, puedo decir que el común, por ejemplo, ¿cuál es el mínimo denominador común que comparten algo? Si digo 2, 4, 6. Llego a 6. Este llega a 6. Pero para que este llegue a 6, recuerden que era 1/3. Entonces yo puedo decir que este llegó a 6 a partir de que a 3 lo multipliqué por 2. Mientras que a este lo tengo que multiplicar por la cantidad que lo había multiplicado. Entonces vamos a ver. Si me queda así, entonces yo puedo decir, claro, esta operación sí se puede hacer, pero la esencia de los números fraccionales no consiste en hacer teoría de conjuntos. Sí se puede expresar la teoría de conjuntos mediante números fraccionales, pero los números fraccionales lo que te permiten es que yo puedo tener también, supónganse, yo tengo British Airways, tengo Iberia, tengo Aerolíneas Argentinas, tengo KLM, o sea, 4 compañías aéreas. Ahora, esas 4 compañías aéreas, ¿a cuántas asociaciones aéreas pertenecen? British Airways y Iberia pertenecen a una compañía que se llama One World, una. KLM y Aerolíneas Argentinas pertenecen a SkyTeam, 2. Entonces, yo puedo acá tener cantidad de compañías aéreas o compañías aéreas como variable, y mediante un sistema yo decir, bueno, de acuerdo a la marca, al país que representan, sistema metódico, tengo 4. Ahora, si yo digo grupos de compañías aéreas, en tanto asociaciones que comparten el código de vuelo, es decir, que vuelan y se comparten el vuelo, entonces tengo 2. ¿Por qué? Porque tanto SkyTeam comprende Aerolíneas Argentinas y KLM, y por lo tanto me quedó 4/2. Pero la variable ya no es la misma que en el numerador, está en el denominador. Ahora, mi proceder, ¿es sistemático si cambio? Sí, es sistemático. Yo no necesito apelar a tomar esta torta como una unidad, donde si yo tomo esta torta como una unidad, como el conjunto total, si tomo una parte, me queda un medio. Ahora, si yo tomo una parte y tomo 3 partes y digo que el denominador es 2, porque hay 2 tortas, bueno, te estoy cambiando de criterio, porque acá vos estabas considerando que cada torta, el denominador está compuesto por las partes de la torta. Entonces acá sería 6. Acá tengo 2. Hasta acá tengo 4 partes y acá tengo 8. Entonces me quedan 12 partes. Ahora, si yo digo, no, pero hay 3 tortas. Bueno, entonces, si vas cambiando el sistema de medición, a lo que no accedes es a que sea una variable, porque una variable requiere que sea un concepto estable, medido, con un sistema tal que me permita acceder a una cuantificación. De ahí, de nuevo, la pregunta, ¿es números fraccionarios bien interpretado históricamente en cuanto a, tenemos que ubicar más o menos en el 2500 a.C.?
en cuanto a que eso empezó a dar lugar al concepto de variable, o se está interpretando fracción en cuanto a cantidad de elementos que hay en un conjunto, cuestión que es un uso de los números fraccionarios dentro de la teoría de conjuntos.